Soy Maca Bacigalupo y esto es Doble Clic, un podcast para conectar con el poder co-creador de tu mente y usarlo a tu favor. Autoconocimiento, autoliderazgo, mentalidad, estrategia, propósito, originalidad. Doble Clic es un espacio de búsqueda para profesionales inquietos que quieren evolucionar a su próximo paradigma. Bienvenidos. Si hace un año alguien me hubiera mostrado este episodio o alguno de los episodios de este podcast y me hubiera dicho que yo era la protagonista de esos episodios y de esos videos, hubiera creído que no era posible. ¿Y por qué? Porque pensándolo hoy o viéndolo hoy, desde hace mucho que tengo la inquietud de empezar a compartir un poco las vivencias y los grandes aprendizajes de mi recorrido y de acompañar a otros, pero pensarme frente a una cámara, hablando y publicando episodios de reflexiones una vez por semana, me hubiera parecido imposible, me hubiera abrumado. Es más, el proyecto no arrancó así. Y cuando lo llevo a grandes decisiones o grandes cambios profesionales, que son los temas que venimos abordando en los episodios anteriores, me parece que a veces el efecto puede ser el mismo. Algo cuando es muy grande nos puede abrumar, nos puede paralizar, nos puede frenar, lo podemos procrastinar y entonces nunca nos decidimos a arrancar. Así que la invitación del episodio de hoy es hacer doble clic en cómo deconstruir esos grandes proyectos o esos grandes cambios, esas grandes decisiones y concentrarnos en cosas más pequeñas, en pequeños escalones que subestimamos, que en realidad no somos conscientes del poder que tienen, pero que realmente en el tiempo generan un efecto exponencial. Cuando hablamos de cambio en nuestra vida profesional, a veces creemos que hay que tomar decisiones drásticas, que hay que patear el tablero, ¿no? Pero el principal y más amplio margen de acción lo tenemos en estas pequeñas o microdecisiones. Nuestro día a día se compone de miles de microdecisiones que van moldeando nuestros hábitos, que a su vez moldean nuestros resultados, que a su vez están determinando nuestro margen de acción y están co-creando los problemas o las oportunidades que vamos a tener a futuro. Cada microdecisión en sí misma no es gran cosa, pero es el efecto acumulativo de estas microdecisiones el que termina generando un impacto exponencial en nuestras vidas profesionales. Así que la invitación es un poquito a profundizar ahí, a meternos un poquito más en las microdecisiones que son las que fundan nuestros hábitos. James Clear es el autor de un libro que se llama Hábitos Atómicos. Él habla mucho de las microdecisiones y de los hábitos y algo que me parece súper interesante compartirte es que él dice que los hábitos son el interés compuesto de la superación personal. Y cuando trata de explicar eso, ¿no? Él nos dice que en vez de como pensar en grandes objetivos, si nos proponemos solo mejorar un 1% diario, a fin de año estamos generando una mejora del 37%. ¿Sí? Entonces, en vez de pensar en el gran objetivo y en la gran meta, hay que empezar a pensar en pequeñas metas. Y vamos a empezar tratando de entender cómo operan las microdecisiones. A diferencia de las grandes decisiones, esas que reflexionamos, armamos listas, pros, contras, les dedicamos tiempo, les dedicamos energía y a nivel neurocientífico trabaja todo lo que es la parte de la corteza prefrontal. En el caso de las microdecisiones, son elecciones casi inconscientes que vamos haciendo en nuestro día a día, de las que prácticamente no tomamos registro. Es más, un 40% de las decisiones que tomamos durante el día no somos ni siquiera conscientes que estamos decidiendo. Esas microdecisiones inconscientes son las que van construyendo nuestros hábitos. Cuando queremos generar una mejora pequeña para que en el tiempo se vuelva exponencial, lo que necesitamos es sacar de la inconsciencia esas decisiones y empezar a darles un poquito de conciencia. Y me gustaría compartirte una microdecisión personal en la que decidí embarcarme este año. Te la quiero poner como ejemplo para mostrarte el potencial que puede tener una microdecisión, para invitarte a que te animes a encontrar o a formular la tuya. En mi caso, a fin del año pasado, el 2024, me conecté con esta necesidad de generar más impacto en lo que estoy haciendo, llegar a más gente. Y también me conecté con la necesidad de hacerlo desde la escritura, ¿no? Retomar mi propio contacto con la escritura. Siempre me gustó mucho escribir, escribí mucho de chica, me encantaba participar de concursos en donde hubiera que escribir. Elegí una carrera que tenía mucho que ver con la escritura y bueno, nada, siempre que puedo trato de plasmar en palabras
lo que pienso, lo que me pasa, lo que me gusta, las ideas que se me ocurren. Pero bueno, últimamente no encontraba el tiempo para poder hacerlo. Y me pasó mucho de escuchar feedbacks de las personas que compartían un espacio de coaching conmigo y me devolvían el poder que tenían para ellos las palabras, ¿no? Que realmente cuando lograban articular lo que les pasaba, le podían poner palabras a sus dudas, es como que ordenaban su cabeza y podían encontrar la forma de ganar claridad en lo que necesitaban o en el rumbo que estaban buscando. Y personalmente me pasaba que yo estaba perdiendo mi propia claridad. Entonces necesitaba poder retomar de forma más sistemática mi vínculo con la escritura. Y bueno, a través de investigar un poco el tema y entrar en contacto con otras prácticas, me llevó lo que es, o aprendí lo que era la escritura automática. Y es una práctica que en realidad no es nueva, es una práctica que tiene muchísimos años. Es una práctica que fue muy importante para todo un movimiento artístico que fue lo que es el surrealismo, ¿no? El surrealismo es, para que te des una idea o te lo pongas en la cabeza, uno de los grandes representantes del surrealismo fue Dalí, un artista con dos bigotes muy, muy finitos, que pintaba todos relojes derretidos. No sé si alguna vez llegaste a ver uno, pero bueno, era una corriente, una vanguardia artística que lo que trataba de hacer era conectar con el inconsciente y con la parte más auténtica, más genuina de uno mismo. Y bueno, proponía esta técnica de la escritura automática para conectar con esa parte, ¿no? Así que ese es el origen, pero bueno, también es una técnica que se usa mucho para reactivar o para conectar con la creatividad. Y me pareció una práctica interesante para poder empezar a experimentarla. Y consiste en, agarrar un papel, un virome y escribir lo que se te cruce por la cabeza. Son 3 carillas, no hace falta que tengan ningún tema en específico, no hace falta que tengan coherencia, no hace falta que uno las vuelva a releer, sino que el único objetivo es escribir sin ningún tipo de filtro. Y la verdad que me costaba porque siempre que quise arrancar algún tipo de hábito nuevo, me pasa lo que nos pasa a todos, ¿no? Que no encuentro el tiempo. El tiempo al final es la principal barrera, ¿no? Que nos limita a la hora de innovar o mejorar algo en nuestro día a día. Y empecé a analizar mi propio consumo del tiempo, ¿no? Y en realidad cuánto me podía implicar a nivel tiempo este nuevo o esta pequeña microdecisión. Y me di cuenta que, tomando un poco también de vuelta este ejemplo o este libro de James Clear, en donde habla de cómo poder generar hábitos potentes, necesitaba generarme un sistema, ¿no? Él dice que no nos elevamos al nivel de nuestras metas, sino que bajamos al nivel de nuestros sistemas. Entonces, más allá de proponerme una meta muy objetiva con eso, lo que quería lograr en realidad era poder encontrar la forma de hacerlo sostenible. Yo sabía que no lo podía hacer apenas me levantaba a la mañana, porque era un momento en el que, por lo menos en mi casa, es un momento bastante movido, sino que tenía que por ahí dilatarlo un poco, pero que lo podía asociar a algún hábito que ya tenía que me permitiera incorporarlo todos los días. Lo asocié a lo que es mi entrenamiento físico, entonces sé que antes de hacer algo, de salir a correr o de ir al gimnasio o de trabajar mi parte física, este era un ámbito más que quería trabajar y tenía que ver con mi dimensión más espiritual o mi dimensión más reflexiva, más de introspección. Me lo tomé casi como una meditación. Y decidí darle 15 minutos. Y así fue como arranqué en el verano, que por ahí es el momento en donde menos volumen de personas o de trabajo con personas tengo, que sabía que me iba a ayudar. Bueno, empecé a desarrollar este hábito. ¿Y por qué me detengo tanto en contártelo? Porque realmente el resultado, viéndolo hoy, casi 10 meses después, no deja de sorprenderme. Al principio, esas hojas, si hoy las pudiera releer, tenían que ver con quejas, con problemas, con incoherencias, con estados de ánimo, como que no lograba entender hacia dónde iba. Pero con el tiempo me di cuenta que empecé a lograr cierta claridad en mi pensamiento. No por lo que decían las hojas, pero sí empezar a entender mejor qué quería, hacia dónde quería ir, cuáles eran mis objetivos, qué me estaba faltando, incluso ideas de lo que quería compartir. Y fue a partir de esos 15 minutos diarios que logré diagramar y definir este proyecto que hoy es este podcast. Nunca me imaginé que iba a llegar hasta acá, pero sí que cuando veo el inicio y busco dónde este proyecto empezó y dónde se gestó, tiene que ver con ese nuevo hábito o esa microdecisión que en algún momento traje a la conciencia y decidí incorporar.
Y creo que eso es clave compartírtelo, porque a veces creemos que tenemos que tener la meta súper clara para poder evolucionar y saber hacia dónde queremos ir. Y en realidad a veces se trata de empezar dando movimientos muy pequeños. Hay veces que nos tracciona lo grande y hay veces que lo grande nos paraliza. Entonces, si estás en ese lugar donde lo grande te paraliza, empezá por lo poco. Encontrá ese pequeño margen de acción que pueda hacer que tu día a día a partir de mañana cambie. Así que me gustaría cerrar la reflexión de hoy invitándote a animarte a comprometerte con una microdecisión que te pueda permitir generar otros resultados en el futuro. Estamos llegando, ¿no? Estamos ya en el último trimestre del año y, bueno, los últimos meses del año siempre son meses para intencionar hacia dónde queremos ir. Entonces, por ahí está bueno pensar en algo chico, pero en algo que realmente creas que te puede sumar. Este hábito particular de la escritura automática se la compartí a varios coaches y varios de ellos me comentaron que les generó buenos resultados. Así que si no se te ocurre nada, bueno, la invitación por ahí será que pruebes por ahí. Y si no, a que realmente busques eso que te conecta con alguna parte tuya que hoy sentís que está un poco olvidada, que te conecta con algo que disfrutás, con algo que te gratifica, con algo que te hace bien. Y en general cuando uno se da el lugar o el espacio para conectar con lo que le hace bien, aparecen cosas que están buenas, aparecen lugares o descubrimientos que valen la pena. Así estamos llegando al cierre de la reflexión de hoy. Espero que estas palabras te resuenen, te quedes pensando, te quedes buscando esa próxima microdecisión. Y bueno, nada, y como te digo siempre, te invito a que si estas palabras te hicieron pensar en alguien en concreto, que le compartas este episodio. Para eso lo hago, para que llegue a todas las personas que quieren escucharlo. Te pido también que me comentes tus propias impresiones y qué te pasó a vos con escuchar esta reflexión. Y bueno, nada, y te agradezco una vez más estar acá y me despido hasta el próximo episodio.